Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y a los que están escuchando por YouTube. Como todos los martes tenemos por costumbre, se hace un estudio. En esta ocasión seguimos con este estudio estamos haciendo de esta Biblia reformada, la Biblia de estudio de la Reforma. Como siempre nos acompaña, bueno, ahora está solamente la hermana Diana. Si quieres saludar. Buenos días a todos los que nos escuchan en los grupos de WhatsApp y en el canal. Ahí está. Ya saben que es una referencia nada más que tengo de la Biblia, no significa que toco todo lo que dice ahí, nada más como un punto de encuentro, podríamos decir, con esta Biblia, porque en esta ocasión sigo usando parte de unos comentarios que tengo, o sea, la confesión misma que tenemos y algunos apuntes que hice yo, escribí al borde de la confesión. Escuchen, yo me acuerdo que hace años, no me acuerdo bien, creo que fue en un comercio, cuando recién vine a vivir acá, y esto era una misión, me fui a comprar algo en un lugar, creo que era en un supermercado, que se dice, en algo así, o un localcito de esos donde venden comestibles, y andaba entregando tratados siempre yo. Estaba de un lado para otro siempre entregando. Y a uno le entrego y empecé a hablar o a predicar. Y él me dijo lo siguiente. Dice, la Biblia, me dice, es un libro escrito por hombres, me dijo. Y bueno, no me acuerdo, fue hace muchos años, no me acuerdo qué hablé o qué respondí. Eh, pero en el día de hoy, cuando hablamos de la palabra de Dios, no sé si a usted le ha pasado alguno, por ejemplo, a mí una o dos ocasiones me ha pasado, incluso me ha pasado con alguno que dijo que era cristiano. Una vez una hermanita muy joven me presentó a un muchacho y me dijo, eh, no me acuerdo que él no creía que era la palabra de Dios. Yo dije, ¿sos cristiano? Le digo, algo así fue. Y le digo, sí, me dice, digo, ¿cómo podés ser cristiano si me está diciendo que la Biblia no crees o dudás que sea de inspiración divina? Entonces le digo, la Biblia está diciendo que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo se arrepiente de sus pecados, es salvo de sus pecados. Ahora, ¿para qué vas a creer algo que de verdad vos me estás diciendo que no existe? Y él se quedó pensando y me dijo la verdad que se fue triste. Eh, no entiendo, o sea, y ahí podíamos partir de muchas personas. Yo no quiero decir en el día de hoy, porque el estudio no es, vamos a decir, enfocarme en otras denominaciones. Podría irme, porque el estudio es otra, la revelación especial y la Biblia, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es la palabra de Dios? O sea, ¿cómo puedo saber, estar seguro yo de un libro? Pero hay muchas personas, no es la ocasión, pero no me quiero desviar, pero hay personas que dicen que es la palabra de Dios y creen que es la palabra de Dios y que es de inspiración plenaria de la palabra de Dios, la revelación especial, y aún así usted lo ve celebrando en su servicio de adoración pública cosas que Dios no manda, que no es el estudio de hoy, por supuesto. No sé si me entiende usted. Ajá. Canta y danza, grita, un milagro y cosas así. Pero dicen que esto de inspiración y después no respetan al pie como el Señor dice que se debe celebrar un servicio de adoración. No es el tema, pero bueno, lo dejo sobre la mesa, ¿no? Ustedes saben a quién me refiero, a toda esta gente Ujú. que dice, bueno, es así. Esa fue una pequeña introducción. Entonces, me voy a pegar algunas partes de acá, desde de chiquitita, que tiene un pequeño comentario que lo hice en tres tópicos más o menos de acá, y algunos comentarios que tengo yo acá. Vamos a empezar dicho esto. ¿Cómo sabemos que la Biblia entonces es la palabra de Dios? O sea, ¿cómo podemos saber que es la palabra de Dios? Bueno, la misma iglesia siempre ha afirmado que es la palabra de Dios. Por eso yo solamente puedo creer que esto es la palabra de Dios. Fíjese lo que dice nuestra confesión en de las Santas Escrituras, capítulo número 1, o sea, de la Confesión Bautista del año 1689. Estoy posicionado en el capítulo número 1 de las Escrituras, en el subpunto número 4, podríamos decir, en el punto, con el párrafo 4, si quieren decir. Dice así: la autoridad de la Santa Escritura, por la que ésta debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre, o escuche, o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, por tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios.
Entonces, amados, esto ya lo vimos, ¿se acuerda cuando vimos de la confesión hace mucho tiempo? Entonces, ¿por qué debo creer en la palabra? O sea, ¿quién me afirma, o sea, la palabra misma, que es vamos a decir, que es la palabra de Dios? Son 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento, serían unos 66 libros, ¿no? Diferentes autores, la arqueología quizás que ha encontrado, o algunos escritos quizá. No, amado, ¿por qué debo recibir? Porque la Biblia misma me lo dice, porque el pastor mismo me lo dice, porque la iglesia misma me lo dice, no, porque Dios mismo dice que esa es su palabra, es la verdad, y es por lo tanto que debe ser recibida. ¿Por qué lo digo, amado? Porque si usted no cree esto, que es la palabra de Dios, vamos a ver dentro de un ratito, que es la inspiración, creo que en el griego stepteneuto, significa soplo de Dios. Si no lo cree eso, usted, su pensamiento puede variar de acá y para allá y un día no creer más. Se debe creer. Después, como cree, es otro asunto que ahora vamos a ver. Entonces, tenemos que ver que fueron inspiradas por Dios. ¿Sí? En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que ya estuve anticipando, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Eso significa inspirada, vamos a decir, del griego steuteneuto, si no me equivoco. Es soplo de Dios. Es el mismo soplo de Dios. Cuando usted abre la boca y sacamos aire, o sea, la palabra, y usted está, por eso es importante, usted cita un texto bíblico, en el sentido, no quiero sonar como carismático, como dice el hermano Jason, dice, el pastor siempre dice que no nos suena como carismático, pero es verdad, a usted cuando abre la palabra de Dios, suelta un texto bíblico voy a decir, en el mundo espiritual, ¿verdad? En el mundo espiritual, y no soy ningún carismático, se lo puedo asegurar, tiene un poder. Usted puede decir, sí, no, que la Biblia fueron 66, eso es apología. Yo nunca pierdo tiempo con la apología para defender la Biblia. La Biblia necesita defenderse a sí misma, decía Spurgeon. La Biblia abre su boca y dígale a un león que se defienda. Y usted no necesita hacer nada más, sale corriendo, corra por su vida. Pero la Biblia abre su boca y tiene esa autoridad. Todos se callan. Habla a Dios. Usted puede hablar, pero la Biblia habla, suelta un texto y la persona le puede decir, no puede decir nada, se escapa y saca otro argumento, huye, no sabe cómo responder, no sabe cómo responderle a Dios, se tiene que callar. Entonces, por eso siempre digo, uno debe aprenderse textos bíblicos. La persona, ¿por qué? Porque 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. ¿Cómo va a creer en la Biblia? Ese es otro asunto que vamos a ver dentro de un ratito, pero es importante que vamos a decir que es un respiro de Dios, o sea, eso mismo es la Biblia, ¿sí? Entonces es importante que, escuche, como se acuerdan el sermón, ¿se acuerdan el sermón que estuvimos hablando el día de ayer? Que estábamos hablando, sí, no, el domingo, claro, que estábamos hablando de 2 Corintios capítulo 5, y que estábamos hablando un poco del ministerio, aunque el título era La morada eterna del cristiano, pero en una parte hablábamos de que somos embajadores, ¿sí? Y en una parte yo decía que como si Dios estuviera reconciliando, clamando, pidiéndole. Bueno, cuando nosotros hablamos, mire que siempre están unidas todas las cosas, es como que si Dios hablara por nosotros, pero ¿cómo es eso? Claro, porque nosotros citamos su palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos, es como que si Dios estuviera pidiéndole que se reconcilie, no le quiere mandar al infierno. Por eso, ¿pero por qué? Porque la Biblia debe ser creída no como palabra de hombre. Cuando quiero la Tesalónica, era, si no me equivoco, si no me ayuda, cuando dijo que la aceptaron, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Entonces, cuando aceptamos como palabra de Dios, o como Jonás fue y predicó, no le creyeron a él si mismo Jonás quería que se arrepintieran, que Jonás quería que se... Pero la gente, el rey creyó que era palabra de Dios, venía un juicio. Y cuando cree que es palabra de Dios, entonces la persona recibe ese mensaje. Entonces es importante eso. Debemos entender que esta es la palabra de Dios, ¿sí? Qué buen momento porque por ahí se me pasa el tiempo, ustedes saben que no voy a poder, pero yo creo que todo momento es oportuno a tiempo y afuera de tiempo. Esto no estaba en el estudio, pero
Si esto, amado, es palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que el hombre es pecador, y que hay un juicio, y hay una ira venidera, y que usted va a ser castigado por sus pecados. Y esta Biblia, la palabra de Dios es hallada veraz y no miente. ¿Cuántos escritos usted puede ver? Adán y Eva, el diluvio, Sodoma y Gomorra, el mismo pueblo de Dios, que Dios los castigó, no los perdonó, a su Hijo amado en la cruz. Dios no hace acepción de personas en el pecador, todos son pecadores. No es que sea este mejor, no, que yo soy moral y a mí me bautizaron, me tiraron agüita bendita, fui allá, acá, estudio la Biblia. No, si usted no tiene sus pecados perdonados, hay un destino seguro que se llama infierno. La ira de Dios está sobre usted. Entonces, esto es importante entender. Yo podía hacer un estudio de la posición reformada tratando que no es mi interés defender a la Biblia, se defiende por sí misma. Y aquel que no la quiera creer se atiene a las consecuencias. Pero yo no tengo que estar abogando. La Biblia misma da autoridad, vamos a decir, como decía la confesión, dice, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Entonces la autoridad misma, vamos a decir, ¿cuál es? La autoridad misma es la palabra misma de Dios. Esa es la autoridad, esa es la palabra, lo que Dios mismo ha revelado ahí. Entonces ahí descansa, vamos a decir, la autoridad en la misma palabra de Dios y debe ser recibida como tal, ¿sí? Bueno, dicho esto, y también la misma palabra de Dios dice, por supuesto, dice, nombré una parte, pero también está la gracia de Dios. Si usted se arrepiente de sus pecados, cree en el Señor Jesucristo, hay perdón de pecados, vida eterna, ¿sí? Esto era siempre un mensaje evangelístico ahí adentro. Vamos a seguir entonces con la revelación especial y la Biblia. Así tiene el título ahora, ¿no? La revelación especial y la Biblia, pero cuando hablamos, disculpe, cuando hablamos de la revelación especial, nos estamos refiriendo a, ¿qué? A esto, a las escrituras, Ajá. porque está la revelación natural, que no es el tema acá. Pero en la confesión se toca eso, creo. De la revelación natural, ustedes saben, es un libro abierto que también está, que es que los cielos y la tierra cuentan, ¿no? Ajá, La- Salmo 19. sí. Entonces está toda esa revelación que muestra también el poder y la gloria de Dios. Por esto estamos hablando de la revelación especial ahora de la Biblia. Entonces, la escritura, vamos a decir, aunque vino a través de autores humanos, ustedes saben, eh, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, y los libros apócrifos nosotros no creemos que es de inspiración de Dios, aunque vinieron por autores y las plumas que se escribieron eran, vamos a decir, por autores humanos, o sea, nosotros creemos, vamos a decir, que es la palabra de Dios, ¿sí? O sea, la fuente de dónde viene, de la misma palabra de Dios. O sea, la fuente es la palabra de Dios mismo. Y Dios no le quitó, vamos a decir, no sacó la voluntad, vamos a decir, la mente de la persona. La persona no entró en un éxtasis así, vio, y empezó a escribir ahí. Tampoco significa inspiración, creo que esto lo vimos en Primera de Pedro, sí, algo así, que decía, es como un soplo, como un viento de un velero. El hombre no entró en éxtasis, vio, o el poeta, vamos a decir, o el escritor, que Ujú. dice, Que dice oh, ahora. podría escribirlos, ¿sí? No sucedió. Ay, qué bueno, estoy inspirado para escribir una canción. No viene de la inspiración Natural. natural del hombre. Esto es Dios mismo. El hombre sigue, no siempre pasa eso, pero por eso lo vuelvo a repetir por segunda vez. No soy carismático, pero muchas veces a nosotros, el Espíritu Santo, ustedes ven que de alguna forma, tomando de las escrituras, a veces un hermano o una hermana en el espíritu, citando la escritura, quebrantándose, porque usted ve el espíritu ahí que está, y no somos carismáticos, porque ¿qué? Utilizamos la misma palabra de Dios, pero ya no hay revelación extra bíblica, ya toma de lo que ya está inspirado, Ajá. texto de la Biblia, pero a veces ha pasado eso, el soplo mismo de Dios se mueve ahí, por eso que los profetas que decían, cuando ellos hablaban, fíjese si decía, así dice El Señor. el Señor, decía. Bueno, nosotros decimos ahora, así dice el Señor. ¿En dónde? Bueno, Romanos capítulo 3 versículo 23, Romanos 6 23, la paga del pecado es la muerte. No lo digo yo, amado, lo está diciendo el Señor. Eso es una palabra veraz. También dice que hay perdón de pecado, Marcos 1:15, que vino el Señor Jesucristo que
anunciar que había perdón de pecado en Él. Así, en Mateo 4:17, el Señor dijo que arrepentidos porque reino. Y así, cada palabra que citamos, de verdad, cuando usted lo cite, tiene que entender que esa es la palabra de Dios y eso tiene un poder, incluso dentro del templo de una persona, contra el pecado. ¿No le gusta? Tiene que aprenderse los textos. Esa es la diferencia que hay entre los que le llaman ahorita apóstoles a un verdadero apóstol, perdón, profeta, que es el que cita la palabra, porque los profetas de ahora lo que hacen son dan mensajes extra bíblicos, casi nunca sustentan lo que supuestamente hablan o profetizan en la escritura, o si la toman, lo toman a medias. Mientras que un verdadero profeta, hablando de los verdaderos pastores y ministros, todo lo que hablan está fundamentado en la escritura, no hay nada extra bíblico en ellos. Sí, exactamente eso. Por eso que hay que creerle, por supuesto, a aquellas personas, y es importante, y más, y lo que, perdón, y los que están, hay de esos falsos apóstoles y maestros Profetas, sí. y profetas que incluso saben textos. Ah, por eso la dicen a medias. Sí, por eso nosotros tenemos que estudiar y profundizar un poco más los ministros, porque me acuerdo con la hermana hace años, le había predicado, ¿te acordás? Y me dijo eh, qué significaba tal cosa hace años, y ella venía de una iglesia de esas así falsas, como yo también Ajá. venía, todos venimos de ahí. Y yo le dije, tengo que estudiar el texto, esto tengo que El hacer el contexto, tengo que contexto, hacer el exegesis, exegesis, tengo que hacer la hermenéutica. Y yo hermenéutica. quería como, claro, de un hombre que ahí nomás automáticamente lo que le venía a la mente decía lo que su imaginación. No, amados, nosotros aunque conocemos las escrituras, debemos profundizar en el texto, contexto, la palabra, en el hebreo, en el griego, y todo esto de lo que vamos a hablar. No es un esfuerzo humano, porque aún así el Espíritu Santo sigue operando en nosotros, que ese es el otro punto tópico que quiero tocar ahora, que dice así, en esta parte que puse para dividir, o sea, por supuesto no voy a leer todo esto porque un mini estudio, pero la palabra o inspiración, o sea, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Es como el Espíritu Santo inspira o supervisa a la persona para que escriba las escrituras. Eso ustedes tienen que saber que el hombre, vamos a decir, no es que por inspiración propia empezó a escribir y digo, Me yo, parece esto, sí. entiendo esto. Aunque, escuchen, el Espíritu Santo sí respetó, vamos a decir, la mente de Pablo, la de Juan, ustedes lo ven siempre cuando escribe, tienen su forma de Su escribir, carácter. pero incluso en eso, porque no los que se quedaron como robots así escribiendo, como una máquina esa máquina computadora, con la época de mí se llamaban máquinas de escribir, o sea, eran diferentes. Bueno, eso así, no es que lo escribió una máquina, seguían siendo quien era. Yo cuando predico sigo siendo yo, pero en un momento él debe tomar la escritura, debe hablar a alguien. Él está tomando, bueno, él inspiró a esas personas, pero ellos seguían siendo quien eran. Eso es importante de entender. No fueron como, no sé cómo Que decirlo, entraron en trance. en trance, esa es la palabra, no entraron en trance, sí, no, lo fue guiando, lo fue supervisando a ellos, lo fue guiando a ellos, ¿sí? Ahora nosotros, vamos a decir, no sabemos cómo sucedió eso, sabemos que ellos siguieron siendo ellos, ¿sabe por qué? Porque cuando se estudia, cuando hacemos un estudio, esto es otra cosa, pero cuando yo estudio para dar un tema, siempre se estudia quién es el autor. Y Ujú. siempre nos damos cuenta que es tal persona porque por ciertas Por sus características, dice yo, características. Pablo, o dice ciertas cosas que sabemos que escribe. Usted cuando manda un texto el día de hoy, te sabe hacer hermenéutica fácil y sabe que, digo, no, así no escribe tal, mi amado, no escribe mi mamá, no escribe. Ustedes saben más o menos que ciertas palabras utiliza. Bueno, en las escrituras ciertas cosas. Bueno, esto nos garantiza que el Espíritu Santo no lo hizo entrar en un trance, fueron ellos, pero a la misma vez le iba poniendo lo que iba teniendo, le iba inspirando en la mente cómo escribir a ellos, ¿sí? Fíjese, los escritos naturales muchas veces los crea Pablo escribiendo sus propios sufrimientos, padecía esto y todo eso está, vamos a decir, está guiado, está inspirado por el mismo Espíritu Santo, ¿sí? Eh, pero vamos a decir, tenemos que ver que el Espíritu Santo fue el que le comunica todo esto a ellos, ¿sí? Yo voy a escuche, voy a tocar el subpunto número 5 de la confesión, también que dice, de las escrituras
el capítulo número 1, pero es el punto número 5. Dice así. El testimonio de la iglesia, perdón, el testimonio de la iglesia, sí, el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las santas escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes. El fin se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios. La plena revelación del conjunto, que es el de dar, perdón, me equivoqué, ¿no? La plena revelación que incomparables excelencias, no, otra vez, a ver, la plena revelación completa que dan, ahí está, del único camino de salvación para el hombre y muchas otras incomparables excelencias y plenas perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. A pesar de ello, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. ¿Ves? Y ahí está el punto donde quería dirigirme yo. Entonces, la autenticidad de las escrituras, vamos a decir, porque nosotros somos persuadidos, no es porque el predicador, aunque él, vamos a decir, con elocuencia, vehemencia, él clama, intercede, llora y pide desde el púlpito o cuando predica, no es lo que me convence a mí. Eso es un medio que Dios utiliza. El que me convence es el Espíritu Santo que opera internamente, como espada de doble filo, adentro, pero me utilizó a mí, utilizó a otro. Y esto no nos debe hacer menguar. Ah, porque como decimos, bueno, si el Espíritu Santo, entonces, mira, arrepentite y crees. No, fíjese Pablo como Festo, que hablaba el día de ayer, él clamaba, pedía y no paraba nunca de predicar. El Señor Jesucristo también andaba predicando por las calles, hablaba. Entonces nuestra obra la debemos hacer, no debemos decir no porque esto o aquello, entonces, no, no, debemos hacer. Y la obra de que somos, es creída, vamos a decir, es porque el Espíritu Santo regenera a una persona, le da el querer y el hacer, o creer y que se arrepienta, vuelva en sí. Todo es un conjunto que opera. Entonces, no depende del testimonio de la iglesia, de la elocuencia. O decir, ay, porque fue muy elocuente para predicar, este predicador a mí me convence. Amado, Dios trajo a uno que, bueno, a él no le gustaba, creo que le dijeran como el príncipe de los predicadores, vamos a decir, a Spurgeon. Pero trajo de un hombre que él se desvía entre un hombre que apenas, vamos a decir, era un laico, porque era un pastor, que faltó el pastor y pasó ahí atrás, pero que usó el laico este, o el que estaba, la palabra. Utilizó un texto, creo, de Isaías. Mirad a mí, se salvo todo término. Y le dijo, tus jóvenes siempre serán felices, así te conocen. ¿Cuánta elocuencia hubo ahí? No significa que nosotros, vamos a decir, no, decir, bueno, puedo ser salvo los reformados, como se burlan, a veces yo he visto que cuando se suben estos estudios se burlan algunos. Ah, los reformados. Amado, los reformados no salvamos a nadie, el que salva es Cristo. Nosotros solamente buscamos lo más cercano a las escrituras, tratar de trazar ahí, tratar de sacar todo el error, porque incluso tenemos pecado. Por eso estudiamos, profundizamos el texto. Pero es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestros corazones. Pero ¿por qué lo utiliza? ¿Qué es lo que utiliza? La palabra. Él toma. Cuando Satanás tienta al Señor Jesucristo, ¿qué le dijo al Señor? ¿Escrito? Está, y soltó un texto. No solo de pan vivirá el hombre. Y le hizo así para atrás, sino de toda la palabra que sale. Él le podía haber dicho otras cosas, citó textos. 3 textos de Deuteronomio citó. Y se fue. Ni él tuvo para, porque sabía Satanás la autoridad que tiene la palabra de Dios. Por eso les digo, amado, anotes en textos. No importa cuánto, no, yo no me sé mucho, amado. Ustedes cuando voy a ver, yo tengo 2 o 3 nada más. Sé cuál es el texto para el pecador, para que se arrepienta de un juicio, del infierno. Tengo un hito de cada uno. Y si no lo sé, lo tengo en la mente, yo de ese juicio. Yo sé que tengo que ir a Hechos 17, 30 y 31, porque ya lo tengo, no sé lo que dice, nunca me lo acuerdo, pero que Dios ha establecido un día donde jugará Apocalipsis 20, donde lo va... Es así. Entonces, téngase, esto es una ardua tarea, usted no hay ningún poder en su palabra de convencimiento, incluso cuando dice, no, hay un infierno, y quizá la intención buena, pero en el poder está cuando usted cita la misma palabra que Dios inspiró.
usted está citando el texto completo, eso tiene un poder tremendo. De verdad, tiene un poder tremendo cuando se cita. Yo cuando a veces estoy hablando así y estoy diciendo cosas, y capaz que estoy diciendo cosas, verdades, ¿eh? Y en un momento ustedes me ven que hago memoria y suelto un texto y la persona, sí, dice, porque le hace la nota porque, y aunque yo estoy diciendo la verdad, el poder de la palabra hace la persona, ya anota porque esto me Ya, confirma, dice. Pero no sucede eso a veces en la prédica. sí, Pasa eso, saben que yo estoy diciendo la verdad, sí, es verdad, pero cuando uno dice, hay que predicar con el Espíritu Santo, quizás, verdad, Dios concede recibimiento. ¿Dónde era el texto? Ahí está, pero ¿quién fue el que hizo caso? Al texto, el texto solamente, mi palabra no tiene ningún peso, así amado. es. Mi palabra solamente está adquirida hacia de acá y no tiene ningún peso, sino está acompañada de las escrituras, como decía la hermana. Entonces, es así. La palabra, vamos a decir, que el Señor ha dejado, es veraz, es clara. Vamos a seguir avanzando un poquito, no sé cómo vamos con el tiempo. Se me fue el cronómetro. 26 minutos ya. Bueno, entonces me voy a pegar un poquito acá el último punto que tenía. Entonces, los cristianos y la iglesia siempre han afirmado que escuche, lo que voy a decir está en el canal de Prédico que se llama, creo que de las Escrituras, y si no me equivoco, hay varios estudios, porque yo tuve, son 10 puntos que tiene de las Escrituras, así que van a encontrar de la inerrancia, de la infabilidad de las Escrituras, y otro texto otros estudios que subí que eran muchos en esa época. Así que esto es un mini estudio. No es todo de las escrituras, es como una introducción para que usted siga profundizando, nada más eso, ¿sí? Pero tenemos que entender que la Biblia no tiene errores. Esto es importante que podamos entender, porque acá no me da tiempo para hablar de todo lo que hablé en esos estudios. Pero la Biblia, vamos a decir, no tiene errores. No hay errores en la Biblia. Mire, yo he escuchado, no sé si decir los nombres o no, hay autores de libros de teología sistemática y lamentablemente de nuestra posición reformada, ¿sí? Entonces, que lo diga un reformado, que lo diga un arminiano, no tiene ningún peso. Pues si usted tiene la autoridad, más no, incluso amados dentro de nosotros a veces hay divisiones. O sea, y yo lo digo, o sea, con la verdad. El Espíritu Santo no escondió los pecados acá dentro de la Biblia. El de David, el de Pablo, están ahí. Pero ¿qué sucede? Nosotros, cuando usted dice, ustedes se dividen, no, que la Biblia no tiene errores. Lo que significa por ahí el hombre tiene pecado y dentro de sí no discierne bien. Por eso que es importante que nosotros estudiemos y estudiemos. Pero yo he visto a algunos autores de teología sistemática incluso decir de que había profetas que eran falibles. Y uno de esos era Agabo. Y estamos hablando de teólogos con buen peso, de peso, diciendo Agabo, y tienen unos libros que tienen casi 1000 páginas, estudiando teología sistemática. Por eso que los libros de teología sistemática son buenos, de hombres que han estudiado, pero ni siquiera nuestra misma confesión de fe suplanta la Biblia misma, porque esta confesión ha tomado un resumen de la Biblia misma, no es la autoridad nuestra. Yo cuántas veces he tenido que decir este punto, yo no, hay un punto que yo no concordaba con de Romanos 7, que algunos yo cuando tuve que decir, porque yo me puse a estudiar a Martin Long John, a otro que estaba por allá, que no me acuerdo, que es Hernán Riderbos, y otros más, John Stock, yo llegué a la conclusión que ese hombre que hablaba en Romanos 7 no había sido regenerado, no tenía vida, era yo que lucho, yo que todavía estoy muerto al pecado. ¿Cómo muerto al pecado? Si nosotros tenemos vida. Luchamos contra el pecado del espíritu, sí, Romanos 8 o Gálatas 5:17. Pero ¿qué pasa? Si esto hubiera sido la autoridad misma, la confesión misma, yo no estaría diciendo eso. ¿Por qué? Porque según la Biblia, es que es mi regla, vamos a decir, por la que yo mido todo, entonces, pero no hay es que hay error. Es que por ahí, incluso en estos escritos, vamos a decir, puede haber un pequeño error, pero es nuestra autoridad, y es la autoridad de usted discernir si yo lo que digo es veraz. ¿Y dónde lo toma? Bueno, de la Biblia, pero no contiene error, es infalible, vamos a decir, o, eh, no es como dice mucho que contienen error. ¿Saben o no saben? No sé si lo saben, porque este autor dijo que Agabo se había equivocado. Cuando dijo, le saca el cinto a Pablo, y entonces dice de que
el que le ate estas manos, ¿se acuerda el libro de Hechos? Ujú, Va a ser entregado, creo que dice por los gentiles, los judíos, no me acuerdo bien. La idea es que es entregado, no me acuerdo si los gentiles o los judíos, no me acuerdo bien el contexto, tenía que leerlo. Agabo no se equivocó, vamos a decir, ya lo expliqué hace mucho. ¿Sabe por qué? Porque si Agabo, este profeta, se hubiera equivocado, o dice que Pablo fue desobediente a las escrituras, otro dice, porque Agabo es otro tema. No, amados, no tiene error, porque si tiene error y si ese profeta se equivocó, entonces, si el profeta se equivocó de verdad, entonces, ¿cómo podemos creer? Porque cada profeta venía de parte de Dios. Entonces, ujú, ¿cómo puedo tener yo la seguridad de que es la palabra de Dios para decir que este profeta? Eso sabe por qué viene, lamentablemente, porque lo voy a decir, dentro de nosotros, de los reformados, están los continuistas. ujú. Yo soy, ojo, cuidado que lo decía un cesacionista, pero no digo que Dios cesó de hacer milagros, vamos a decir, pero no estamos decretando. ¿Por qué? Porque muchos de los reformados son continuistas. Hay unos que hablan en lengua y acá viene lo más grave, que dice que siguen los profetas. No, amado, no siguen. Y esto lamentablemente, ¿sabe qué pasa? Por eso me dice, voy a una iglesia reformada, yo no conozco al pastor donde va usted. Yo creo que algunos son reformados y son continuistas, siguen teniendo ciertas cosas. Yo sé más o menos lo que creo, pero hay, de verdad, hay libros de verdad reformados que dicen que todavía, se llama conocido como neocalvinismo. Siguen estando. No, amado, no se equivocó nada. Él dijo lo que de verdad y fue entregado. Es otro estudio aparte. Ya lo vimos hace mucho. Pero no contiene error, eso es importante. Ya cesaron los profetas eso de la antigüedad, ya cesaron los apóstoles. Tenemos la palabra de Dios, la palabra que nos, como dice Pedro, que vimos, creo que el sábado, el estudio del sábado, que nos alumbra a nosotros como antorcha. No tenemos más, no hay otras personas. Si una persona viene y me dice algo, le digo, como Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, le digo. Sino que se calle, que me diga dónde está escrito, en qué versículo, y no termina ahí, porque primera de Juan 1, 4, versículo 1 me dice que pruebe ese espíritu. O sea, entonces tengo que ir a mirar a la Biblia y con él, porque es entre el mismo profeta, o sea, entre los que están ahí, que los dos miremos y examinemos así las escrituras. Y el juez supremo de todo esto, ¿quién va a ser? Si ustedes leen la confesión, acá creo que en el punto 100, porque no era de nuestro estudio, creo que en el punto dice el juez supremo, por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilio, opiniones y de autores antiguos, la doctrina de hombre y de espíritu particular, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino la Santa Escritura, entregada por el Espíritu. A dicha Escritura, así entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. A mí no viene ninguno de esos chanta a decirme esto, aquello. No me importa si usted está solo, aquello. No, no estoy solo. Es uno mejor con Dios, como decía no creo. Y Él hace escritura. Entonces, esta es nuestra regla de fe. A esto debe hacer caso. Pues el Señor dijo, a Él oír. ¿A Ujú, quién? A mi Hijo amado. El Señor se fue, envió su Espíritu, pero ¿qué nos dejó? Las escrituras. Esta debemos hacer bien si oímos la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si alguien me viene y canta y danza y grita y hace lo que quiera, a mí no me importa si van 100.000 con esa persona. A mí me importa lo que dijo Dios, ese es el camino. Entonces yo sigo ese camino que me dejó en las escrituras. Por eso, amado, es importante estudiar en las escrituras. Pero lo primero que debo hacer, ¿qué es? Yo lo primero que debo hacer es, por supuesto, creer que esta es la palabra de Dios. Me estaba ajá. equivocando. No, esta es la palabra de Dios. ¿Sí? Incluso te dirá, utiliza un comentario. Yo a veces eso que está ahí, fíjate, ¿sabes? Porque a veces no me guío mucho de Porque eso. saben que no está Claro, porque la Biblia esta tiene apuntes, pero son apuntes de hombres. ujú, Entonces yo chequeo, miro más o menos y miro hacia ver si es veraz o no es veraz, o sí o no. Pero no repito como lo que dice ahí, ¿no? ¿Sí? Pero sí en algunas partes tiene razón los apuntes, los comentarios que dice ahí. ¿Sí? Entonces, no creemos, a decir, porque nos dice vamos para hacer un resumen, porque nos dice la iglesia, porque son 39 y 27 libros, 39 en el antiguo, 27, o porque todo parece que coinciden y parece que arman de un mismo tema, no creemos porque la teología bíblica me lo dice, ¿sí? No creemos por qué, no porque me dijo el pastor, creemos como decía acá, porque es la palabra, Dios mismo dijo que esa es su palabra, Dios habló.
Y si Dios habló, hacemos bien en escuchar. Dios dijo que esa es la palabra de Él. Y eso es lo que nos debe bastar a nosotros. Ahora el hombre natural no puede recibir esto porque no puede, está muerto que, 1 Corintios 2:14, está muerto en delito y pecado. No, 1 Corintios 2:14, sí. Y 1 Corintios 1:23 que dice que para él son locura. Entonces, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24-26, que dice, debemos predicarle con espíritu de mansedumbre. Quizás Dios le quite el lazo porque él tiene preso. 2 Corintios 4:4-6, con minúscula, el Dios de este mundo cegó el cegó, entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ahí está. Entonces, escuche, si cegó el entendimiento, escuche bien, por más argumentazo que le quiera dar ustedes de su super apología, yo sé, en las varias ramas que estudian, porque conozco, si se pone a hablar, y cuál argumento le diste esto y aquello, amado, eso no le va a salvar, porque no se trata de, escuche bien lo que le voy a decir, no se trata de un conocimiento de mente, necesitan ser regenerados del corazón, y usted no se lo va a poder hacer con sus argumentazos de, de, de tanto estudio de apología bíblica que le quiere dar. Quizás Dios lo puede usar, pero si usted se jacta que le dio esos argumentazos, siempre va a estar creyendo que usted le convenció por sus argumentos. Acá el que convence es el Espíritu Santo y utiliza la misma escritura, Como el etíope, textos. como ¿Eh? el etíope, que fue la misma escritura que Exactamente. Él venía Isaías en el etíope, Hecho capítulo 8, venía leyendo Isaías 53, dice, y Felipe se le acerca y dice, ¿puedes entender esto? Y dice, ¿cómo entenderé si nadie me lo explica? Pero ¿qué quería entender? Un texto de la Biblia, ya ¿sí? le No, había llamado no la podía, ya atención. estaba el Espíritu Santo operando en él y mandó a alguien para que se acerque y le explique y él pueda entender y ser bautizado. Pero ve, no se trata de argumentos y cosas, porque por esto y le debo convencer de acá, de la Biblia, del Big Bang. Y, no, amados, a nosotros nos mandó, escuche, a predicar el Evangelio. Usted es un pecador, debe arrepentirse. Yo no debo convencer de que hay un Dios y esto. Puedo usar ciertos argumentos que están ahí, pero el fin mío, o sea, predicarle, tener textos bíblicos, ¿sí? Esta es la revelación que Dios ha dado, o sea, a los hombres. ¿Mm? Bueno, vamos a cerrar hasta acá. Podríamos hablar más sobre esto, porque yo como tengo muchísimos apuntes acá ¿sí? De la claridad de las escrituras y otros temas más. Pero bueno, vamos a cerrar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque pudimos ver, Señor, este mini estudio de la revelación especial, Señor, que usted nos ha dado, Señor, que de las escrituras, Señor, nos ha dado su santa palabra, Señor. Ahora, y no solo eso, nos ha dado su Santo Espíritu para que podamos creer, sino ha abierto el entendimiento, Señor, para que podamos ver, nos ha dado su Santo Espíritu, Señor. Sabemos que las escrituras es veraz porque usted, Señor, mismo lo ha dicho, que su palabra, Señor, la recibimos así porque es palabra de usted, no por argumentos que hemos recibido de parte de hombres, de concilio, de iglesia, Señor. Así que le agradecemos, Señor, porque a usted le ha placido que sea así, Señor, porque ha dejado su palabra, Señor, sabiendo que Satanás, el mundo, Señor, y las mentiras, Señor, que están en este mundo, todo lo que hay, este pragmatismo religioso, el sincretismo, Señor, ha querido distorsionar, Señor, la palabra desde el huerto de Edén. Así que la tomamos, Señor, como que es la palabra de usted y creemos que es la palabra de usted, Señor, y que es veraz, Señor. Gracias, Señor, por entregarnos, Señor, su palabra. Como siempre decimos, amén. Amén. Gracias por el estudio, pastor. Gloria a Dios.